Yo antes era comunista. Creía en estatizar las empresas, ya sean internacionales o nacionales. Creía en que lo mejor para la economía de un país sería un fuerte intervencionismo económico por parte del Estado. Creía en un Estado gigantesco y todopoderoso que pasara a controlar la vida de los ciudadanos. Creía en Karl Marx, en Lenin o Stalin. O bueno, tal vez estoy exagerando un poco respecto a mi ideología de cuando era más joven. O tal vez estoy exagerando bastante. Eh, Así que muy buenas, espero que se encuentren muy bien y bienvenidos nuevamente. Finalmente llegó el día en el que les voy a hablar acerca de este librazo. Ya lo había dicho hace como un mes y me he tardado bastante, pero aquí está el video finalmente. Este video no será solamente un resumen, una reseña, también será un pequeño análisis junto con todo esto. Pero primero vamos con la reseña. Escrito por la escritora argentina Antonella Marti, lo que todo un revolucionario del siglo XXI debería saber, es un libro que trata acerca de la historia del comunismo, desde sus orígenes, sus mayores exponentes y cómo es que éste se llevó a la práctica, cómo es que esta ideología se llevó a la práctica y cómo es que el libro donde también vamos a ver bastante sobre teoría económica y teoría política, también con algo de historia, bastante de historia. Es un libro que consta alrededor de 365 páginas, con bastantes fotos, gráficos, ilustraciones. Hay bastantes fotos sobre personajes de esta ideología, sus máximos representantes como Lenin, Stalin, Fidel Castro, el Che Guevara, por ejemplo. Bastantes gráficos también. ¿A quién no le pareció atractiva esta ideología? Cuando eres joven tienes que ser mucho más revolucionario. Tienes que ir en contra de los valores o las costumbres que ya están establecidas. Y esto es algo completamente normal a esta edad, sí, es algo completamente normal. Pero si recién estás conociendo esta ideología, si eres un ferviente seguidor de Lenin o Stalin, si crees que un comunismo ortodoxo es lo mejor para la economía de un país, entonces este libro es fundamental para ti. Eh, es fundamental porque acá vas a conocer las consecuencias que el comunismo produjo en la práctica. Vas a conocer bastante de la hipocresía que se podría decir que han tenido estos líderes comunistas. Durante los primeros 4 capítulos vamos a ver bastante sobre teoría económica, sobre teoría política. Vamos a ver por qué el comunismo fracasó en la práctica, gracias a estas teorías, porque es indispensable conocer un poco de teoría económica sobre teoría política para saber por qué es que el comunismo fracasó y sigue fracasando. También veremos, y es algo bastante curioso, cómo es que esta ideología ya había sido propuesta mucho tiempo atrás, antes de Karl Marx y Friedrich Engels. Pero si es que ya había sido propuesta tiempo atrás, ¿por qué no es que tuvo éxito en el pasado? ¿Por qué no es que se llevó a la práctica? Bueno, por la sencilla razón de que la revolución industrial todavía no se había dado. El capitalismo todavía no se había desarrollado como para que em, el proletariado se mostrara descontento, todavía no sabían, todavía las masas del proletariado no se aglomeraban en fábricas, todavía no había un gran descontento por parte del proletariado hacia la burguesía. Por esta razón y porque además Karl Marx añadió algo fundamental en esta ideología, y esta es el costo humano. Karl Marx decía que había que llevar la dictadura del proletariado por medio de las armas, por medio de un enfrentamiento. Esto fue lo que diferenció bastante a Karl Marx de anteriores autores. Y ahora pasemos al capítulo 5. Este capítulo se centra en las experiencias marxistas aplicadas en la práctica, aplicadas en la realidad. Veremos el proyecto utópico New Harmony, que es bastante interesante. Veremos parte de la historia previa a la revolución bolchevique, para ver después la experiencia comunista en la Unión Soviética. Veremos también la revolución cubana, conoceremos a personajes como el Che Guevara, Fidel Castro, Camilo Cienfuegos. Veremos también la historia de Venezuela y cómo este país se encontraba antes de Hugo Chávez al poder y cómo es que el gobierno cambió totalmente debido al chavismo. Por último, conoceremos a un personaje asiático, Mao Zedong, y la revolución cultural que éste produjo. En resumen, en cada lugar donde se haya aplicado el comunismo, este modelo ha fracasado, ya sea en la URSS, Cuba, Venezuela, em, la Alemania Oriental, la China de Mao. No por nada los berlineses del lado oriental escapaban al lado occidental. No por nada se construyó un muro para evitar que la gente de la Alemania Oriental escapara al lado occidental.
No ha funcionado. Además de que los líderes populistas casi siempre tienden a perpetrarse en el poder. Por último, la autora nos advierte de algo bastante peligroso y a mi parecer es algo también bastante turbio, y es el peligro que puede representar un Estado que se vuelve cada vez más grande, cada vez se vuelve un ente gigantesco. ¿Y esto por qué? Porque al final ese Estado puede convertirse en un ente todopoderoso que pasa a controlar la vida de los ciudadanos. Ejemplos, Corea del Norte, por ejemplo. Y ahora por último, el capítulo 6. Este es el último capítulo en el cual exploraremos el fenómeno de representantes, cómo se gesta y las consecuencias que el populismo produce una vez aplicado. El populista es un personaje carismático, es un personaje que se cree un salvador, se cree un mesías, cree saber cómo solucionar los problemas de la sociedad. El populista tiene un chivo expiatorio del cual culpa los problemas de la sociedad o de un país. Es una persona bastante carismática. Es alguien que dice pertenecer al pueblo. Es una frase muy clásica de los populistas. También es aquí donde veremos el fenómeno peronista en la Argentina, que es bastante interesante. También veremos el adoctrinamiento en los niños, el adoctrinamiento en las escuelas, en las universidades. Y para ir finalizando, un Estado gigantesco es realmente una verdadera amenaza para los ciudadanos y para el individuo. Sea cual fuera el lugar donde se haya aplicado el comunismo, este modelo siempre ha fracasado, o al menos en los modelos vistos en este libro. Una sociedad sin incentivos es una sociedad que tarde o temprano dejará de producir, porque de nada sirve esforzarte por algo si a las finales vas a ganar lo mismo que hizo un individuo que hizo absolutamente nada. Y ya para ir terminando, tanto el nazismo como el comunismo produjeron la muerte, son las ideologías responsables de la muerte de millones de personas, y se podría decir que el comunismo acabó con muchas más vidas que el nazismo. Tanto el comunismo y el nazismo proponían la creación de un nuevo hombre, ya que para el comunismo nosotros somos como una parodia de lo que debería ser un hombre para el comunismo. Tanto en estas ideologías, sus representantes asesinaron, mataron, desaparecieron a toda persona que no pensara igual que ellos, que no perteneciera a este partido, que no pensara igual que ellos. Eh, ¿Qué tantas diferencias? ¿Cuál es la diferencia que hay entre el nazismo y el comunismo? ¿Hay realmente una diferencia entre estas ideologías? Me gustaría saber qué piensan respecto a esto. Esta última pregunta que acabo de hacer. ¿Hay una diferencia realmente entre el comunismo y el nazismo o no la hay? Si les gustó este video, le pueden dar me gusta, se pueden suscribir al canal. Espero que les haya gustado. Y bueno, no tengo mucho más que decir. Hasta la próxima.